Bendiciones, amados hermanos. Qué gusto verles de nuevo en este lugar donde el Señor nos ha permitido reunirnos para que su nombre sea exaltado y glorificado. Saludamos a los hermanos de la iglesia que cree que Jesús es el Cristo en Caldas, Antioquia, y también a los hermanos de Colombia y otros países que también nos acompañan por la transmisión en el Facebook vivo, o que igual nos van a escuchar la grabación. Vamos a orar, amados hermanos. Oremos y démosle gracias a nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es el Cristo, por este tiempo. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento, Señor, por este tiempo, la oportunidad que nos da, Señor, de podernos reunir, Señor, en tu nombre, Dios. Gracias, Señor, por este lugar, Señor, por este espacio, Señor. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, que desde este lugar, Señor, se siga testificando que Jesús es el Cristo, Señor. Que tu iglesia, Padre, realmente venga a rendirte culto en espíritu y en verdad, Señor. Tu iglesia, Señor, que hoy cree que Jesús es el Cristo, Señor, y que anhela más de esta fe, Señor. Tu iglesia, Señor, que se reúne, Señor, para exaltarte, para glorificarte, para honrarte, Señor, para darte toda la adoración, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por ese tiempo de oración que también nos permitiste tener, Señor, por ese tiempo de alabanza, Señor. Todo, Señor, lo hacemos, lo presentamos delante de ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, Señor. Padre, y ahora, Señor, nos disponemos para escuchar tu voz, para escuchar tu evangelio, Señor, para seguirnos llenando más y más, Señor. Oramos, Padre, para que nuestros oídos y nuestros ojos espirituales sean abiertos, Señor, que podamos escuchar, Señor, con claridad tu voz, Señor, y que, Padre, podamos realmente aferrarnos más a esta fe de creer que Jesús es el Cristo, Señor. Y Padre, que estemos dispuestos a darlo todo por ti, Señor. Muchas gracias te damos, Señor. Recibe la honra, el honor y la gloria, porque solo tú te la mereces, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, vamos a comenzar, no sin antes recordar realmente en quién está fundada nuestra fe. Nuestra fe está fundada en el Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Para nosotros, entonces, que estamos escuchando constantemente esta verdad única de este Evangelio único y eterno, que Jesús es el Cristo, entonces recordarles que todas las escrituras se nos dan para que creamos en Jesús como el Cristo. Que cuando hablamos de Evangelio no hablamos de un libro en especial o 4 libros en especial, ¿sí? Que no hablamos entonces de Evangelio para mirar entonces milagros o señales o prodigios. Que cuando hablamos de Evangelio es porque realmente creemos en aquel que es el Evangelio. Y el Evangelio, que es eterno, es la respuesta, solución que Dios ha dado al hombre que está separado de él por el problema del pecado y de Satanás. Este problema que conocemos como fundamental, entonces ya entendemos claramente que son 3: separación, pecado y Satanás, y que ningún hombre puede resolver. Se puede usted o yo
leer la Biblia constantemente, se puede leer muchas veces en el año, pero sin entendimiento. Se puede hacer muchos estudios, inclusive hacer discipulados o diplomados también, como se llama, sin la fe en el Evangelio que Jesús es el Cristo. Se puede hacer cantidad de cosas con las Escrituras, pero sin la fe en creer que Jesús es el Cristo. Y entonces nada de esto podrá resolver el problema fundamental del ser humano. El ser humano necesita encontrarse con Dios. La respuesta, solución que Dios dio para ese encuentro entonces es Jesús el Cristo. Jesús claramente lo está diciendo: yo soy ese camino, yo soy esa verdad, yo soy esa vida, y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Esto es, Jesús está mostrando que Él es el cumplimiento de todas las profecías. Cuando Él está haciendo esta declaración, entonces no ha ido todavía a la cruz, pero lo está declarando. Y realmente esto que Él está declarando se va a volver, se va a hacer efectivo a través de la cruz y la resurrección. Es a través de la cruz entonces donde se va a derramar la sangre. Es a través de esa sangre donde se va a resolver el pecado del ser humano. Es a través de la cruz y de la sangre que entonces también se va a rasgar el cuerpo, y es a través de ese cuerpo que se rasga que se va a resolver el problema de la separación. Pero es también a través de la resurrección donde entonces se va a vencer el problema de la muerte. ¿Y quién es el que tiene la potestad de la muerte? ¿O quién la tenía mejor para los que creemos que Jesús es el Cristo? Satanás. Entonces Jesús el Cristo es el Evangelio, es la respuesta, solución para los tres problemas del ser humano, que es Satanás, pecado y separación. Aquí radica nuestra fe. Y oramos a Dios para que cada vez nos permita, a través de las Escrituras, a través de los 66 libros, poder ver con claridad esta respuesta, solución de Dios. Es necesario no solamente quedarnos con algo que hemos escuchado muchas veces, pero que tenemos que entrar más, que necesitamos creer más, que necesitamos ir y ver ese misterio que está oculto en las Escrituras. Solo a través de la revelación entonces ese misterio se revela. Sabemos que el misterio que estaba oculto nos fue revelado, y es que Jesús es el Cristo. Pero no nos podemos quedar solo con esto, tenemos que entrar más a profundidad, tenemos que estar moviéndonos más en esa anchura, tenemos que estar moviéndonos más en esa longitud y en esa altura. Por eso es necesario que vayamos constantemente a las Escrituras, para que este Evangelio, que Jesús es el Cristo, siga estando más y más claro en nosotros, más creído, que se nos revele más. No es simplemente tener una luz de momento, cuando la necesito, y cuando no la necesito entonces la voy a esconder. Esta luz tiene que estar en mi vida todos los días, a toda hora. El Evangelio, Jesús el Cristo, es la luz verdadera que Dios ha enviado a nosotros, y solo a través de este Evangelio entonces está la salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación es salir de Satanás, pecado, y encontrarme con Dios. Esto es la salvación. Ahora, ¿qué es el evangelismo de la Biblia? Entonces, es dar esa respuesta al ser humano que está separado de Dios, ¿sí? El evangelismo entonces no es que yo voy y traigo gente a la congregación, no es que yo voy entonces y convenzo a las personas que están afuera, que están viviendo la religión, no es que yo voy a contender con el que entonces no está profesando esta fe. Es que el evangelismo es dar la respuesta que Dios dio al ser humano que está separado de Él, y es que Jesús es el Cristo. Y a través de este evangelismo, a través de la respuesta clara, precisa, con contundencia, entonces los dignos van a reaccionar. El Señor Jesús el Cristo dijo: hay tierra buena, hay dignos, hay hijos de paz. Buscarlos es el evangelismo. Esto es realmente el evangelismo, pero yo necesito entonces estar muy firme
y con mi fe muy clara en Jesús como el Cristo, viviendo realmente esta fe todos los días. Y la evangelización mundial entonces va a ocurrir con el evangelio de la Biblia, con el evangelismo de la Biblia. La evangelización mundial es entonces llenar la tierra con un solo evangelio, con el evangelio del reino, y es que Jesús es el Cristo. Llenar todas las naciones con un solo testimonio, ¿cuál? Que Jesús es el Cristo. Esto fue lo que Jesús el Cristo dijo, que se tenía que predicar este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. ¿Y qué va a ocurrir entonces? Que Él volverá. Él volverá. Esta es nuestra fe, que terminando entonces la evangelización mundial, el Señor Jesús, quien es el Cristo, volverá, y volverá entonces en los días de cada uno de nosotros, si esta fe está en nosotros creída, ¿sí? Tenemos que tener la convicción de que nosotros somos esa iglesia que va a estar entonces esperando su pronto retorno, que nosotros somos parte de los que vamos a terminar. Tiene que estar en nosotros el deseo de verlo venir en nuestros días. No es que sean nuestros hijos, nuestros nietos o los bisnietos, es que es en nuestros días. Es en nuestros días. Esto va a ocurrir si realmente está el evangelio, que Jesús es el Cristo en nosotros creído, y estamos haciendo el evangelismo de la Biblia. Ahora miremos rápidamente en el texto de Hebreos 12:2, que ustedes y yo ya estamos mirando constantemente, porque entonces es necesario que nuestra mirada esté en el Cristo. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el Cristo, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire que constantemente estamos viendo este versículo y se pudiera hacer esa pregunta. Bueno, ustedes repiten mucho ese versículo y ustedes lo leen por lo regular los domingos que están en el culto, pero la pregunta es: ¿será que de tanto repetirlo entonces lo estamos creyendo como se tiene que creer? ¿Será que realmente mis ojos están puestos en Jesús el Cristo todos los días de mi vida, o solamente cuando voy a la reunión, solamente cuando me congrego, solamente cuando estamos en unas clases, solamente cuando estamos en movimientos de la palabra? ¿En qué momento realmente están mis ojos puestos en Jesús el Cristo, el autor y el consumador realmente de la fe? ¿Sí? ¿En qué momento? Es una pregunta que yo estoy lanzando al aire para que entonces también lo podamos contestar. Vemos rápidamente que dentro de las congregaciones, más aún en la iglesia en Caldas, entonces unos domingos viene un muy buen número de personas, otros ya va menguando y otros es que ya mengua muy demasiado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que entonces no se le está dando el tiempo que realmente hemos puesto para un culto a Jesús en Cristo? ¿Qué es lo que realmente me está quitando ese momento, ese espacio, ese tiempo? Esa es la pregunta. Porque si mis ojos están puestos en Él, es que yo vivo para Él, yo vivo por Él, y no hay nada que pueda quitarme este tiempo, este momento tan especial. No sé si nosotros alguna vez, aunque nuestra fe es ver reina al Señor en nuestros días, entonces no sé si también nos hemos puesto a pensar qué ocurrirá entonces donde Dios estime que nosotros no vamos a ser finalistas, sino que nos tenemos que ir ya. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cómo nos vamos a presentar delante del Señor? ¿Será que nos podemos presentar con las manos llenas? ¿O será que entonces tendremos que decir: Señor, lamentamos haber perdido el tiempo en otras cosas y no haberte dedicado el tiempo a ti? ¿Será que entonces hemos pensado en eso? Pero si nuestra fe es verlo venir en nuestros días, con mayor razón, entonces tenemos que estar dedicando todo el tiempo para Él, para Él. El Señor añadirá a cada uno de nosotros lo que necesitemos. No decimos entonces que no se pueda tener una vida con la familia, no se pueda tener una vida con los compañeros, que no se pueda tener una vida con familiares. Hay tiempo para todo esto. Lo que decimos es que el tiempo para el Señor
el tiempo que se destinó no se puede negociar. No se puede negociar, y oramos a Dios para que el Señor nos ayude como iglesia a crecer cada vez más en esta fe. Oramos porque vemos que el enemigo está enfurecido y está atacando fuertemente la iglesia que cree que Jesús es el Cristo. Satanás no ataca la religión, Satanás no ataca un evangelio pervertido, un evangelio mezclado. Está contento con esto, porque eso es lo que quiere, tenerlos embolatados. Pero la iglesia que cree que Jesús es el Cristo, esta sí es su objetivo. Y nosotros tenemos que estar preparados. Y nosotros como soldados del Cristo tenemos que estar firmes. Tenemos que estar entonces atentos a esos dardos que vienen constantemente. ¿Y cómo es que se mueve Satanás? Ya sabemos que maquina fuertemente, que tiene un ejército fuertemente armado, y que todo aquel que no cree que Jesús es el Cristo, entonces es parte de Satanás, le pertenece a Satanás, son sus soldados, son su ejército, y vienen contra la iglesia de Jesús el Cristo. Claro que si estamos firmes, entonces no podrán contra nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús, quien es el Cristo, ya venció a Satanás, ya dio la victoria a su iglesia, y en esta fe entonces nos movemos nosotros. Por eso llevémonos esta pregunta en nuestro corazón: ¿estamos con los ojos puestos en Jesús el Cristo todos los días? Si no es así, oremos a Dios para que realmente entonces seamos direccionados hacia allí, que nuestra mirada esté en Él diariamente. Vamos entonces, hermanos, al tema del día de hoy. Y hemos compartido acá de la atalaya, hablamos de la atalaya, hemos hablado también de la salvación, hemos hablado de varios temas que es necesario también comprender su significado. Muchas veces repetimos por repetir, pero no tenemos un significado claro para nuestras vidas. Hoy decimos entonces que, y así lo creemos, somos la iglesia que cree que Jesús es el Cristo. Somos entonces, podemos hablar de que somos creyentes, creemos que Jesús es el Cristo. Pero también entonces está la palabra discípulo. ¿Qué será el discípulo? ¿Quiénes serán los discípulos? ¿Cuándo seré un discípulo? ¿Sí? También miraremos más adelante la definición de cristiano. Sí, porque en todo esto entonces se va viendo que casi todos en la religión son creyentes, casi todos en la religión entonces son cristianos, casi todos en la religión entonces son discípulos, ¿sí? Pero vamos a darnos cuenta realmente a través de las Escrituras, a través de esta fe única y verdadera de Jesús como el Cristo, que es un discípulo. Y cuando yo realmente soy un discípulo, ¿sí? Vamos a mirar rápidamente aquí, entonces, para el día de hoy, el discípulo de Jesús el Cristo, ¿sí? Se habla, como dije, de discípulos. Y afuera, entonces, vemos a personas que ejercen ciertas profesiones y están enseñando a otras personas esas profesiones. ¿Y qué es lo que se va diciendo entre ellos mismos? Es que este es discípulo mío, este es discípulo de aquel, este es discípulo de aquel otro, ¿sí? Pero ¿qué es lo que realmente yo tengo que ver? ¿Qué es lo que yo realmente tengo que ver aquí? ¿Cuál es ese discípulo? ¿Sí? ¿Quién es ese discípulo en cuanto a la fe de creer en Jesús como el Cristo? Dice el discípulo de Jesús el Cristo, entonces habla así. ¿Quién es el discípulo? Entonces es el que está constantemente a los pies del maestro, a los que están constantemente ahí postrados ante su maestro, ante su Señor, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca con esto? Es que entonces este maestro único, que es Jesús el Cristo, pueda entonces llenarnos como sus discípulos, pueda guiarnos como sus discípulos, ¿sí? Entonces, no es que nos hagamos llamar discípulos, no es que estudiemos para alcanzar este título,
No es que simplemente entonces yo cumpla con los caprichos de X o Y persona para entonces alcanzar este título. Es que yo tengo que entender quién es el maestro de maestros y cuándo soy discípulo, ¿sí? Esto es lo que realmente tiene que ocurrir en la vida de cada uno de los discípulos, ¿sí? Discípulos entonces no es que completemos un grupo de personas y ahora nos hagamos llamar discípulos, ¿sí? Es que para ser discípulo de Jesús el Cristo yo tengo que creer en Él. Tengo que creer en Él como mi Cristo, como el Cristo único de mi vida, como mi Señor, como mi Rey, como mi todo, ¿sí? Como lo único que yo necesito. Tengo que estarlo dando todo por Él. Solo a través de esta fe entonces puedo ser discípulo. Si no tengo esta fe, no puedo ser discípulo de Jesús como el Cristo. Usted y yo podemos permanecer o participar dentro de unos movimientos X, pero si no está la fe de creer en Jesús como el Cristo, seré discípulo de esos movimientos, pero no de Jesús el Cristo, ¿sí? Porque es que el discípulo, repito, va a estar siempre allí, a los pies de su Señor. No es simplemente que yo escucho unos mensajes y ahora sí, y ahora con esto me puedo ir, ya quedé listo, ya estoy equipado. Yo necesito diariamente de este maestro de maestros, necesito de Él todos los días de mi vida. Tengo que seguir reconociendo mi condición de discípulo. Y si es mi Señor, de siervo, es que estoy en obediencia, estoy en obediencia. Ahora, vamos a mirar aquí dos punticos. ¿Qué significa esta palabra discípulo y de quién se es discípulo? Ya lo dije rápidamente. Entonces, discípulo es aquel que está a los pies del maestro, recibiendo la enseñanza para compartirla. Claro que esta enseñanza no es una enseñanza doctrina. Esto es realmente la enseñanza que es el Evangelio, que es la respuesta, solución para nosotros. Nosotros realmente estamos siendo entonces equipados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros entonces con esta fe verdadera podamos ir a mostrar afuera la condición del ser humano. Podamos mostrar en qué estado está el hombre. Está separado de Dios, está en el pecado y está gobernado por Satanás. La respuesta, solución en Jesús el Cristo. Entonces, como discípulo de Jesús el Cristo, de Él tengo que hablar. Un discípulo va a hablar única y exclusivamente de su maestro, que es Jesús el Cristo, no de su maestro terrenal. Cuando se va a dar la respuesta, entonces es de Jesús el Cristo. No hay que hablar del pastor X, no hay que hablar del misionero X, no hay que hablar del evangelista X, no, es de Jesús el Cristo. Por eso los ojos en Jesús el Cristo y ahora en el maestro. Como discípulo, entonces recibo de Él la vida y se va a impartir la vida, ¿sí? Pero tengo que tener yo esta fe, tengo que estar lleno yo de esta vida. Esto es realmente lo que hace un discípulo, y recibe, y recibe, y recibe más, y va a dar más, y va a dar más de su maestro, que es Jesús el Cristo. Repito, no de lo terrenal. Muchas veces nos desviamos las miradas y entonces empezamos a ver aquí terrenalmente a unos hombres que pueden tener mucho conocimiento, pueden tener mucha sabiduría, y entonces nos dejamos deslumbrar de lo que ellos hablan, de lo que ellos replican constantemente, y empezamos rápidamente a repetir lo de ellos, ¿sí? Nos volvemos involuntariamente sus discípulos, ¿sí? Sus discípulos, y estamos repitiendo lo de ese Señor. Entonces haz que entonces pertenece a este equipo, porque todo lo que repite es dado de acuerdo a este X pastor o X apóstol o profeta o evangelista o maestro, pero no es así. Es que tenemos como discípulos es que recibir el evangelio de Dios, que Jesús es de Cristo, la vida de Dios que viene a través de la fe de creer en Jesús como el Cristo. Entonces, ¿de quién es que realmente somos discípulos? Única y exclusivamente de Jesús el Cristo. Única y exclusivamente de Jesús el Cristo, ¿sí? Como dije ahorita, esta es la definición de discípulo. Luego miraremos la de cristiano, luego miraremos la de creyente, pero todo nos lleva a una sola fe, a la fe de creer en Jesús como el Cristo. Tanto el discípulo como el cristiano como el creyente
si usted se quiere llamar uno de los tres, si no está esta fe clara, entonces no hay absolutamente nada, ¿sí? No hay absolutamente nada. Ahora, ¿qué persona puede ser discípulo de Jesús en Cristo? Como dije, repito, todo el que cree que Jesús es el Cristo. Ahora, con esta fe, nos movemos nosotros. Hoy tenemos esta fe. Pero también para ser discípulo, entonces, deben de ocurrir dos cosas. El tener el llamado. Hay un llamado para ser discípulo. Y tener la fe correcta en Jesús en Cristo. Que quede claro eso hoy. El discípulo tiene un llamado. Y ese llamado no lo hace un pastor X. No lo hace la denominación. No lo hace el ministerio. ¿Sí? Lo hace Jesús el Cristo. Él es el que hace el llamado. Y por eso, a través de ese llamado, a través de que yo estoy a sus pies, de que yo estoy escuchando y estoy siendo lleno de su palabra, recibiendo su pacto, recibiendo la vida, entonces es que mi fe empieza a crecer. Recuérdese, vamos a mirar este texto, Mateo 22, 13 y 14. Recuérdese esto. Jesús el Cristo, entonces, cuando comenzó su ministerio, él mismo llamó a sus discípulos. Uno a uno los llamó. Hubo ese llamado. Y aunque muchos siguieron a Jesús el Cristo en su ministerio, entonces no todos tuvieron esta fe de creer en él como el Cristo. No todos entonces fueron los discípulos de Jesús el Cristo. Muchos seguidores y podían decir somos discípulos de él, podían autollamarse como discípulos de él, pero no tenían la fe en él como el Cristo. Entonces unos pocos son esos discípulos. Mateo 22, 13, 14 dice, Mateo 22, 13 y 14. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El 14 dice claramente, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Sí? Cuando miramos toda la parábola de la fiesta de las bodas, entonces nos damos cuenta que está ocurriendo allí. Lo pueden leer para que se den cuenta qué es lo que está pasando. Hay la fiesta, las bodas, están los invitados, están los que no quisieron nada, ¿sí? Los que se rehusaron a ir, pero luego entonces se envían para que se llene este lugar. Y aunque se llena este lugar entonces de invitados, no todos van preparados para esta fiesta, ¿sí? Aunque el llamado fue para muchos o para todos los que estuvieron, no todos se prepararon para esta fiesta. Para ser discípulos entonces pasa igual. Muchos están recibiendo este llamado, muchos están hoy llamándose en discípulos, pero realmente estará la fe de creer en Jesús como el Cristo. ¿Será que está esa fe? Porque aquí está diciendo es que muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿sí? Muchos los llamados, pero esos muchos llamados también entonces van a ser arrojados afuera por no creer, por no estar preparados, por no estar a disposición de su Señor, de su Maestro, de Jesús el Cristo, por no estar entonces en la fe correcta. Esos muchos que creían ser llamados entonces afuera, porque no es de momento, no es que yo me presento hoy y ya, es que esto es de todos los días. Esta fe es de todos los días, yo tengo que prepararme todos los días. Como dije ahorita, repito, estamos anhelando que Jesús el Cristo venga en mis días, pero me estoy preparando para ese encuentro con Él. ¿Será que me estoy preparando para verlo venir en mis días? Puede ser que si no está la fe clara, entonces Él puede venir en el día que menos lo esperemos, a la hora que menos lo esperemos. Pero si no estamos preparados, entonces allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? Fuera. Porque aunque muchos corremos hoy con la fe en el pacto de la evangelización mundial, entonces no sabemos quiénes llegaremos hasta el fin.
Nuestra fe es llegar hasta el fin. Nuestra fe es terminar con el pacto de la evangelización mundial. Por eso es necesario entonces de que yo siga allí, postrado a los pies de Jesús el Cristo, postrado a los pies de mi Maestro. Miremos acá Mateo 22:3 para que se dé cuenta realmente qué es lo que va a pasar. Es que el discípulo entonces también tiene que ser llamado. Hay un llamado, Mateo 22:3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Miremos esa parte. Es que hay que mirarlo en la parte del discípulo. Miremoslo si realmente es esto, ¿sí? Aunque ya estamos viendo lo que está pasando acá, ahora démonos cuenta. Estamos testificando que Jesús es el Cristo diariamente por las redes, por los medios de empleo, por los medios de estudio, por toda oportunidad que Dios nos da para predicar o para testificar, se está haciendo a través de trataditos, ¿sí? A través de textos bíblicos. Constantemente se está hablando de que Jesús es el Cristo. Se está entonces realmente mostrando la condición del ser humano separado de Dios. Diariamente se está dando la respuesta, ¿sí? Muchos quieren pertenecer a una congregación, muchos quieren de pronto estar aquí. No, qué bueno, ¿por qué no me invita para donde ustedes se congregan? ¿A qué hora se reúnen? Yo quiero estar allí. Pero cuando se les dice que es que no nos interesa que vengan acá, sino que realmente se den cuenta de su condición y de la respuesta a solución, entonces cambia su semblante, cambia su cara. Ya no quieren entonces, porque se sienten entonces lo que quieren es venir a vivir un momento de emoción, quieren es pertenecer simplemente a una congregación, a una denominación, y eso no es el evangelio, ¿sí? Entonces aquí está claro, es que está el llamamiento, ¿sí? Vengan, se está llamando, vengan, reúnanse, escuchen la voz de Dios, escuchen el evangelio preciso, escuchen la respuesta de Dios, la solución dada para que salgan del problema de separación, pecado y Satanás. No es entonces reúnanse y escuchen cómo salir de una mala situación económica, de una mala situación familiar, de cómo resolver alguna dificultad en su matrimonio. De eso no hablamos, no es el evangelio. Realmente hablamos del problema fundamental del hombre. Se está realmente invitando a las personas a que abran sus puertas para que escuchen la voz de Dios, ¿sí? Pero no hay respuesta, no hay respuesta. Y dice acá, volvió a enviar otros siervos diciendo, decía a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Es que aunque hoy vemos que existe en muchas congregaciones esta situación, que se ofrecen comidas, se ofrecen tamales, se ofrecen almuerzos, se ofrecen desayunos para llenar un lugar y para entonces volverlo un lugar de avivamiento, no se predica el evangelio, ¿sí? Se puede llenar ese lugar, pero no se trata de esto. Se puede llenar inclusive cada 8 días con comidas y usted va a ver ese lugar lleno y podrá decir, pero mire cómo hay de discípulos, cómo hay de seguidores, ¿sí? Pero no hay el evangelio, no hay realmente lo importante, lo único que Dios dio. Entonces, ¿será que estos, por tener una Biblia bajo el brazo o porque un predicador les esté hablando de lo que ellos llaman evangelio, serán ellos entonces discípulos? ¿Serán discípulos de Jesús el Cristo? O como dicen ellos mismos, de Jesús o de Cristo Jesús. No son discípulos de nadie, porque están siendo movidos en las carnes. Los mueve, los motiva entonces lo que realmente necesitan, ¿sí? Las comidas, ¿sí? Las prendas, el dinero, las profecías. Todo esto es lo que los está moviendo, los está motivando, pero del evangelio nada, del evangelio absolutamente nada. 22:5 dice, mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otros a su negocio. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Que hay unos entonces que de pronto desean escuchar,
pero siempre hay un obstáculo. Siempre colocan entonces el diario vivir. No me dan tiempo, no me dan permiso. Hoy es mi día de descanso, hoy quiero hacer otras cosas. ¿Sí? Es que nadie quiere nada con el Evangelio, nadie quiere nada con esta fe de creer en Jesús como el Cristo. Es que ¿por qué repiten tanto que Jesús es el Cristo? Es que están menospreciando al pan de vida, están menospreciando el Evangelio, el pacto de Dios, están cansados como el pueblo de Israel. No queremos más ese pan liviano, ¿sí? Pero somos discípulos, pero ténganos como discípulos. Pero entonces llámenos discípulos, por favor. ¿Será esto entonces ser un discípulo de Jesús en Cristo? Esto es algo que está entonces confrontando nuestras vidas. Dice acá el 22:8: entonces dijo a su siervo: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Entonces, a los discípulos les digo hoy, a los que se autollaman discípulos, a los que están buscando el título de discípulos, aunque estén, aunque corran, aunque tengan el conocimiento en las Escrituras, aunque repitan que Jesús es el Cristo, si no está la fe en Jesús como en Cristo, dice acá, no son dignos. No son dignos, ¿sí? No es que usted porque hoy tenga el título de discípulo ahora es digno, ¿sí? La palabra digno entonces está dada realmente para el merecedor de este pacto, para el merecedor de la vida, para el merecedor del Cristo, ¿sí? Esta es la palabra digno, para el merecedor de la vida, ¿sí? No es para el merecedor de un título. Esto también tiene que estar quedando claro en nosotros hoy. La palabra discípulo entonces también tiene peso, ¿sí? Tiene peso. Y si no está la fe en el Cristo como nuestro Señor y nuestro Maestro, entonces no hay nada. Muchos entonces no quieren reconocer el señorío de Jesús en Cristo. Y sí, Jesús es el Cristo y nuestra fe está en Jesús como el Cristo y está clara. Todo lo consumó, lo esperamos a Él, sabemos que todo lo resolvió, que cumplió con todo. Jesús a través de la cruz y la resurrección, aún en su ministerio, a través de los milagros, la sanidad, de los prodigios, Él mostró que Él era el Cristo de Dios, que Él era el Hijo de Dios. Pero también entonces tenemos que ver que este Jesús, el Cristo, también sigue siendo el Maestro de maestros. También de Él seguimos recibiendo la palabra, ¿sí? La enseñanza, la vida, que dependemos de Él, que Él es nuestro Señor. No es que yo lo vea simplemente como maestro, no, es que Él es el Cristo, Él es el Cristo, Él es el Cristo, pero de Él recibo yo entonces la enseñanza. El Espíritu mismo de Dios que está en mí es el que me está direccionando a la verdad, el que me guía a toda la verdad es el Cristo. No estoy aquí hablando entonces de una doctrina de hombre, estoy hablando directamente de la enseñanza que viene de parte de Dios. Yo necesito de Él todos los días de mi vida, ¿sí? Ahora, Jesús el Cristo nos llamó a nosotros a ser sus discípulos. Así como hizo el llamamiento en su momento, en el tiempo de su ministerio, ahora nosotros también, que hemos escuchado esa voz de Dios, que hemos recibido esa voz de Dios y que creemos en esa voz de Dios que es Jesús en Cristo, ahora nosotros somos discípulos de Él. Ahora, entonces, por repetir, todos serán discípulos. Hay una pregunta: ¿son todos discípulos o pueden ser todos discípulos? ¿No? Claro. Ahora entonces, ¿quiénes son los verdaderos discípulos de Jesús en Cristo? Lo dije al inicio y lo repito: todos los que creen que Jesús es el Cristo, entonces discípulos. Los que creemos que Jesús es el Cristo somos discípulos. Los que somos hijos de Dios somos discípulos, 1 Juan 5:1. Los que reconocen o reconocemos nuestra condición de discípulos, esto es que estoy necesitando cada vez más de Él, que anhelo cada vez más de Él. ¿De quién? De Cristo.
El Cristo. No es del pastor de turno, de Jesús el Cristo. Necesito de Él. Reconozco que sin Él no soy nada. ¿Sí? Es mi discípulo, Él es mi Señor, mi Maestro. Es todo, el Cristo mismo. Ahora, entonces, ¿qué más? Dice los que permanentemente estamos reconociendo la necesidad del Evangelio, que es Jesús el Cristo en nuestras vidas. No es simplemente, sí, Señor, dame más. Señor, yo anhelo más, pero no hago nada para recibir de Él. Es que el que anhela, entonces lo está evidenciando. Cuando nosotros nos da hambre física, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comer algo porque sentimos que nos vamos a maluquear, que estamos mareados, que ya no somos capaces, que nos fallan las fuerzas, ¿sí? Pero estamos hablando del Evangelio eterno, del Evangelio de Dios, que es Jesús el Cristo, de la vida misma. Esta vida no la podemos soltar por nada del mundo. Y cuando se dice nada del mundo es nada. Nada puede entonces quitarme esta vida. Tengo que anhelar esta vida. Y anhelar esta vida es como el pez en el agua. El pez no quiere salir del agua. Si se sale del agua se muere. El ser humano no puede salir del Evangelio, no puede salir del Cristo. Si se sale de allí se muere. Entonces tenemos que anhelar cada vez más de esta fe. Ahora, los que tienen la fe correcta y clara en el Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo, vamos a ver aquí algo claro. Vamos a ver aquí algo claro con este punto. Los que tienen o los que tenemos la fe correcta y clara en el Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Ya sabemos y creemos que Jesús es el Cristo, pero vamos a las preguntas. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? ¿Sí? ¿Cómo en nuestra vida diaria de discípulos? Tengamos en cuenta esto. No somos discípulos simplemente por ir a la congregación. Cuando tenemos este llamado de Jesús el Cristo y tenemos la fe en Él como el Cristo, entonces somos discípulos de Él todos los días. Todos los días. Juan 6:26. Vamos a mirar acá unos textos que nos van a mostrar cómo está nuestra vida, ¿sí? Si estamos haciendo el trabajo correcto, si somos verdaderamente discípulos de Él. Juan 6:26. Juan 6:26, entonces dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Sí? Nótese esta parte, ¿sí? El saciarse, ¿sí? El pan. Aquí está hablando el Señor claramente de la comida que va al estómago. No se está buscando porque realmente entonces sea la respuesta única para el ser humano, sino porque es que me puede dar. Es que la multiplicación de los panes, es que usted tiene ese poder para cada vez que tenga hambre, entonces usted me da ese alimento. Cada vez que tenga escasez de dinero, entonces usted me da ese dinero. ¿Sí? Discípulos errados. Dice: están buscando lo terrenal, están buscando satisfacer sus necesidades, están buscando llenar su estómago. ¿Sí? Eso no lo hacen los discípulos de Jesús el Cristo. Eso lo hacen los discípulos de los maestros que tienen terrenales. Pero el discípulo de Jesús el Cristo tiene la mirada puesta en Él. Ha entendido y ha creído claramente que no es lo terrenal lo que le produce vida, que no es entonces el satisfacer sus deseos, sus gustos, lo que realmente le produce vida, que lo que está buscando es llenar su estómago y eso no le produce vida, ¿sí? Lo que realmente necesita es creer. Se habla del pan, pero ¿de cuál pan es que está hablando Él? Él es el pan de vida. Él es el pan, el maná que descendió vivo, ¿sí? Del cielo, realmente como respuesta única para nosotros. Entender que somos discípulos de Él es que necesitamos de ese pan
todos los días, ese pan de vida todos los días para mí, para los que creemos. Esto es un verdadero discípulo. Juan 6:29 dice: respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, ¿qué es lo que anhela un discípulo? Creer cada vez más, creer cada vez más. Por eso es un discípulo de Jesús el Cristo. Es un discípulo de Jesús el Cristo. No es anhelar el conocimiento humano o terrenal, es que Jesús es el Cristo. Esto es lo que tengo que anhelar. Ahora, entonces, ¿cómo más viven los llamados discípulos? Miremos cómo viven los llamados discípulos hoy en día. Hoy aún, aunque se repita y se grite a los cuatro vientos que Jesús es el Cristo, ¿cómo están viviendo? ¿Sí? Es que se puede ver, están viviendo con un evangelio pervertido. Cuando yo realmente veo a Jesús el Cristo diferente a lo que Él es, entonces es un evangelio pervertido. Cuando yo creo que es que yo tengo que creer en Él para que me dé, para satisfacer lo terrenal, entonces es un evangelio pervertido. Es otro evangelio. El evangelio entonces que también se anuncia hoy, el de la prosperidad. Entonces sí, yo creo que Jesús es el Cristo, pero es que realmente anhelo ser próspero. O entonces yo creo que Jesús es el Cristo, pero anhelo unas bendiciones físicas y económicas. Ahora entonces, con lo que ha ocurrido con las enfermedades que se ven últimamente, las pestes, ¿cuántos entonces han doblado rodillas para que no los toque esta peste, para que no los toque esta enfermedad, para que si le colocan la vacuna no vaya a tener entonces contraindicaciones o no los vaya a matar? ¿Cuántos entonces están postrando para que Jesús, el Cristo, los ayude a que nada de esto les vaya a ocurrir? Eso está pervertido, ese es otro evangelio, ¿sí? Es que realmente el discípulo de Jesús, el Cristo, lo que anhela es llenarse de Él. Llenarse de Él, vivir para Él. No anhela un evangelio de satisfacción terrenal, anhela el evangelio eterno. No anhela otro evangelio como ocurrió en la iglesia de Galacia. Es que es otro, y ese otro entonces los hace malditos. Es el que le presenta otro evangelio pervertido o que lo está pervirtiendo, le está dando muerte, está maldito por Dios, tanto el que lo predica como el que lo está escuchando. Es otro, ¿sí? Usted se vuelve discípulo de Él, pero no discípulo de Jesús el Cristo. Aterrice, reaccione. El evangelio es uno, el evangelio es que Jesús es el Cristo, y como discípulos entonces tenemos que anhelar la vida de Dios, tenemos que anhelar el alimento que viene de parte de Dios, tenemos que anhelar la enseñanza que viene de parte de Dios, y que para eso Jesús en Cristo dijo: me voy, pero les dejaré al otro consolador. Es que vendrá el otro consolador y Él realmente les va a recordar todo lo que yo les dije. Es que el evangelio que Jesús de Cristo predicó, enseñó y testificó es el mismo que el Espíritu Santo está dando hoy a su iglesia. Por eso soy discípulo de Jesús de Cristo, no de un movimiento X, no de una agrupación X, ¿sí? No le pertenezco a un país, no le pertenezco a un departamento, ¿sí? Le pertenezco a Jesús de Cristo. Aquí tiene que haber claridad. Tiene que haber claridad en nuestra fe. El verdadero discípulo de Jesús el Cristo entonces tiene una fe correcta, única, en el evangelio único, eterno que Jesús el Cristo. Y leemos constantemente Juan 20:31, y se volvió ese versículo de talla mundial. Todos los discípulos de evangelización mundial, entonces este versículo está memorizado. ¿Hasta dónde está creído? No lo sabemos, pero está memorizado, porque se volvió realmente un versículo que usted y yo entonces lo anunciamos, y inmediatamente la gente dice: este es de la evangelización mundial. Pero ¿para qué es que está este versículo en las Escrituras? ¿Sí? ¿Para qué es que está allí? ¿Sí? ¿Para qué fue que Dios permitió que se plasmara este versículo allí? Son las palabras del mismo Señor, para que nos demos cuenta que necesitamos el de Él, que no necesitamos doctrina humana. Todas las Escrituras se nos dan para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios.
¿Y para qué es que tenemos que creer? Para que creyendo en Él tengamos vida. Entonces necesitamos sí o sí de Cristo todos los días. Es que en la vida diariamente en mí. Hombre, que hay que hacer otras cosas. No, es que necesito, es el Evangelio, que Jesús es de Cristo. Que tengo mucho por hacer, pero es que saque el tiempo. Lo primordial es el Evangelio. Hoy puede ser el último día que se predica este Evangelio en este lugar. Hoy puede ser el último día que ustedes puedan escuchar este Evangelio, que Jesús es el Cristo. Hoy es el día que Dios está permitiendo que realmente se abran sus ojos y sus oídos, mis ojos y mis oídos, a su voz. Que podamos entender realmente la finalidad de estas Escrituras, y es que creamos en Jesús como el Cristo. Que realmente seamos sus discípulos y vivamos por Él. Romanos 1, del 1 al 4 nos muestra este Evangelio, ¿sí? Que son todas las Escrituras, no es Juan 20:31, son todas las Escrituras, ¿sí? No es 1 o 2 versículos, son todos los 66 libros los que están hablando de Jesús como el Cristo. En el Antiguo Testamento el Mesías, el Cristo, las representaciones del Cristo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Jesús, cumpliendo con la obra de Cristo, mostrando realmente que todo lo que se dijo de Él, todas las representaciones en el Antiguo Testamento, Él las estaba cumpliendo, y que a través de la cruz y la resurrección entonces demostró que Él es el Cristo. ¿En quién entonces está nuestra fe? ¿Soy discípulo de quién? ¿Sí? ¿Qué es lo que anhelo? Escuchar al pastor para ver qué palabra me da y yo poder tomarla y repetirla. Eso no puede ser y no puede estar en un discípulo de Jesús el Cristo. Son las Escrituras realmente las que Dios está entregando para que vayamos allí, para que oremos a Dios, para que nos postremos ante Él, para que saquemos el tiempo de ir allí a las Escrituras y mirar la respuesta de Dios para mi vida, porque sigue estando allí y la sigo necesitando. No es simplemente, no es una respuesta para los que están separados de Dios. No, yo también la sigo necesitando, no la puedo soltar. Necesito anhelarla más. Si yo no estoy lleno de este Evangelio, ¿qué podré dar? ¿Qué podré impartir? Si no tengo vida, ¿qué vida voy a dar? No es simplemente el repetir, no es simplemente el que memoricemos versículos, es que lo vivamos, lo evidenciemos, ¿sí? Esto lo hacen directamente, o lo hacemos los discípulos de Jesús el Cristo. Este Evangelio que está en todas las Escrituras, este Jesús el Cristo es el poder de Dios para salvación. Romanos 1, 16, 17. ¿Sí? Como discípulo entonces de Jesús el Cristo, tengo que entender que allí está el poder de Dios para salvación. ¿Para quién? Para mi salvación. Es que es para todo aquel que cree. Si yo creo, necesito este Evangelio todos los días. Entonces no todos son discípulos de Jesús el Cristo. Hay unos discípulos entonces que no pertenecen a Jesús el Cristo, que están infiltrados dentro de las congregaciones, pero no son verdaderos discípulos, que aún están enseñando, pero no son verdaderos discípulos de Jesús el Cristo, y que ya sabemos también cómo actúa Satanás. Se disfraza. Él se disfraza como ángel de luz, sus ministros también se disfrazan como ministros de justicia. Entonces, mucho cuidado con los llamados discípulos que tenemos a nuestro alrededor, porque pueden ser entonces unos ministros de justicia de Satanás. ¿Sí? Están disfrazados, pero no son. Por eso nuestra mirada siempre, escuchemos la voz de Dios en Jesús el Cristo, el autor y el consumador de la fe. Así hayan pastores de mucho renombre, con mucho denuedo, con muchos seguidores. La mirada de nosotros no puede estar en ellos, no somos discípulos de ellos, discípulos de Jesús el Cristo, ¿sí? El verdadero discípulo entonces de Jesús el Cristo vive para Él. Vive para Él. 2 Corintios 5:15, y miramos esos versículos constantemente. Pero ¿qué ocurre? No está la fe. 2 Corintios 5:15 que dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué es lo que hace un verdadero discípulo de Jesús el Cristo? Dice que ya no vive para sí mismo.
es que vives para Él. Esa pregunta entonces también se va hoy. ¿Realmente yo estoy viviendo para Él todos los días de mi vida? Es que estoy reconociendo que la vida que tengo es por Él, pero vivo por Él. Creo que la vida que tengo entonces es por Él, pero vivo por Él. Entendamos que la vida es que Dios esté en nosotros, porque la vida es Dios. Esa es realmente la vida que Dios nos dio a nosotros, el Evangelio, a su Hijo Jesús el Cristo. No es simplemente el que nacimos y hoy entonces nos movemos, lloramos, reímos, trabajamos. Esa no es la vida. La vida es Dios. Y esa vida viene a través de la fe de creer en Jesús como el Cristo. Y vino a través de la muerte y la resurrección de Jesús el Cristo. Si Él no hubiera muerto, si Él no hubiera resucitado, esa vida no había podido venir a mi vida. ¿Quién me iba a poder dar esa vida a mí? ¿Acaso me la podía dar entonces mi madre, mi padre, mis hermanos, mis hijos? Nadie, solamente Jesús el Cristo. Si Él no muere y no resucita en la cruz, entonces no tendríamos vida. Estaríamos muertos en delitos y pecados. Pero entonces con este versículo, ¿qué decimos? Claro que es que ahora viven. Pero ¿para quién se está viviendo? Por todos Él fue a la cruz. Por todos Él resucitó. Pero dice, para que los que viven, no es que creemos que Jesús es el Cristo, es que somos discípulos de Jesús el Cristo, pero ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo para Él o estamos viviendo para la humanidad? ¿Vivimos para Él o vivimos para lo terrenal? ¿Vivimos para Él o vivimos para el ministerio? ¿O para la denominación? ¿O para el pastor? ¿Para quién es que realmente estamos viviendo? ¿Vivimos para agradar a Jesús el Cristo o vivimos para agradar al pastor X? Para cumplirle con lo que entonces se nos pide. ¿Para quién es que vivimos? ¿Sí? ¿Para quién es que somos discípulos de Jesús el Cristo? Por eso estos versículos tienen que estar en nosotros claros, creídos. De pronto nos movemos y pagamos un precio por el pastor. Me voy para el pastor para que me enseñe. Me voy para el pastor para que me dedique un tiempito. Me voy para el pastor para que es que a través de esa revelación que él tiene, entonces también me pueda dar a mí algo. ¿Sí? Y entonces el que fue a la cruz es Jesús el Cristo. El Espíritu Santo está aquí y está para realmente llenarnos. Necesitamos entonces ¿de quién? ¿Sí? ¿Para quién es que vivimos? Tenemos que irnos con esa pregunta hoy. ¿Sí? Que el Señor Jesús en Cristo nos siga ayudando. Gálatas 2:20 también, un texto que vemos constantemente y que repetimos y que está en las lecciones. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que dice? Gálatas 2:20 dice, con el Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive el Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto lo vivió el apóstol Pablo, pero realmente yo lo estoy viviendo. ¿Sí? Es que estos son versículos que están plasmados realmente porque así Dios lo permitió, pero en el caso del apóstol Pablo es que él lo vivió. Y nosotros lo cogemos, y nosotros lo memorizamos, y nosotros lo repetimos, y nosotros lo enseñamos. Pero es que el discípulo de Jesús el Cristo tiene que estar acá, juntamente crucificado, juntamente con su Señor, con su Maestro, viviendo solamente para Él. Dice, es que ya no vivo yo, es que yo ya morí. Ya no me mueve la carne, ya no me mueven las emociones, ya no me satisface nada. Es que es el Cristo el que está en mí. Lo que yo realmente voy a vivir en la carne, lo voy a vivir en la fe en Jesús, el Cristo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es lo que está diciendo entonces el Señor a nuestras vidas. Cuando el apóstol Pablo está diciendo esto, ¿es por qué? Porque estaba lleno del Evangelio. Porque es que era un discípulo de Jesús el Cristo, aunque apóstol, discípulo, el que se requiere de él. Por eso dije ahorita que es un discípulo, es que es el que está allí, escuchando constantemente la voz de su Señor, la voz de su Maestro, el único que entonces le está dando la dirección exacta, la que no da pérdida, la que no embolata. Porque es que es el único camino, la dirección que le está dando es el único camino, y todo esto es en Jesús el Cristo.
Es necesario que quitemos de nosotros o saquemos de nosotros todo esto que todavía nos nubla. Sí, las personas, sí, entonces los que van adelante, no, es que los que van adelante oramos al Señor por sus vidas para que el Señor los siga usando. Pero es que esa revelación que ese hombre está teniendo, es que Dios también me la está dando. Es que si él cree que Jesús es el Cristo, yo también creo que Jesús es el Cristo. Y es que delante de Dios, entonces, Dios no va a llamar allá de acuerdo a su ministerio, sino que es por la fe de creer en Jesús el Cristo. Es que el que nos va a presentar es Jesús el Cristo. Allá no va entonces los que iban de primero. Es que recuerde que los últimos podrán ser los primeros y los primeros los últimos. Entonces, ¿cuál es el afán de estar mirando al que va adelante? No, realmente preocupémonos por ser discípulos de Jesús el Cristo. Preocupémonos por llenarnos más de este evangelio. Preocupémonos por realmente cumplir con el pacto de la evangelización mundial. Preocupémonos por estar haciendo el evangelismo de la Biblia todos los días. ¿Sí? El verdadero discípulo de Jesús el Cristo, entonces repito, ya no vive en la carne, no vive en servidumbre del diablo. ¿Sí? Hebreos 2, 14 y 15, nótese el 14, ya esto, entonces Jesús el Cristo lo terminó. ¿Sí? Esa servidumbre a Satanás, el Cristo la terminó porque Él derrotó a Satanás. El verdadero discípulo de Jesús el Cristo nada tiene que ver con el diablo y con sus hijos. No le pertenecemos a ninguno de ellos. No pueden ser ellos los que nos dirijan a nosotros. No puede ser que el hijo de Satanás, los hijos de Satanás, gobiernen la iglesia de Jesús el Cristo. No pueden ser los hijos del diablo los que entonces presionen a la iglesia de Jesús en Cristo, las que entonces los direccionen de tal manera que usted no va al culto hoy, o que usted entonces no va a esa evangelización hoy, o que usted no puede entonces ir al movimiento de la palabra hoy. No puede ser así, no puede ser así. Es que necesitamos ser llenos de esta verdad única. Necesitamos entender que el diablo está derrotado, que Jesús el Cristo lo derrotó. Los discípulos de Jesús el Cristo entonces lo damos todo por Él. El verdadero discípulo de Jesús el Cristo entonces no vive por lo físico o lo terrenal, no vive como enemigo de la cruz. Filipenses 3, 18 y 19. ¿Sí? No es un enemigo de la cruz. ¿Qué es ser enemigo de la cruz? ¿Sí? Vamos a mirar Filipenses 3, 18 y 19. Conocidísimo también ese texto, ¿no? Filipenses 3, 18 y 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Sí? No hay cabida para lo terrenal en un discípulo de Jesús de Cristo. No hay cabida. ¿Sí? No lo está diciendo aquí, o no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo realmente es Dios, que está hablando a nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que está hablando a nuestras vidas. ¿Sí? No podemos decir que somos discípulos de Jesús de Cristo y andar como enemigos de la cruz. ¿Sí? Y entonces, como dice acá, o andar buscando entonces llenar el vientre, o cuya gloria es su vergüenza. ¿Sí? Que solo están pensando en qué, en lo terrenal. Lo terrenal. Sembremos, busquemos, hagámosle por aquí, hagámosle por allí, pero necesitamos, ¿qué es lo que realmente necesita un discípulo de Jesús de Cristo? El Evangelio. ¿Sí? Que Jesús es el Cristo, no necesita más nada. Por eso repito, el discípulo, entonces el verdadero, anhela más y más de Él. El verdadero discípulo de Jesús el Cristo entonces lo deja todo por el Evangelio.
¿sí? Se niega a sí mismo y entonces puede cargar la cruz. Y entonces cuando hablamos de cruz no estamos hablando de la cruz de sufrimiento. Ay, cómo sufre el hermanito, cómo sufre la hermanita, ¿sí? Hace todo rápido para poder venir, es que llega cansado, llega agotada, no sabe usted lo que está haciendo para estar aquí. Esa no es la cruz realmente, ¿sí? La cruz ya la cargó Jesús Cristo, la cruz donde sufrió, donde padeció, se tenía que cumplir en esto en él, y se cumplió. Y claro que nosotros podemos llegar a tener sufrimiento, persecuciones, inclusive podemos entonces, si así Dios lo tiene estipulado, morir también de una manera de mártir, se dará si así Dios lo quiere, pero la cruz que se nos da a nosotros, a los discípulos de Jesús de Cristo, es la cruz donde realmente estamos para cumplir la evangelización mundial. Es una cruz de gloria, de la cruz de victoria, en la cruz donde se está dando la respuesta a la evangelización mundial. Anteriormente no conocíamos nada de nuestro estado, mucho menos íbamos a conocer de la respuesta de Dios, pero ahora Dios entonces está equipando su iglesia, la está enviando. El discípulo recibe el llamado y también es enviado. ¿Para qué? Para que predique, para que testifique que Jesús es el Cristo, ¿sí? Entonces, si miramos Lucas 9, 57, 62, para ver acá qué es lo que es cargar la cruz realmente, ¿sí? Lucas 9, 57, 62 dice: y yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, mirando esta parte acá, es dejarlo todo, ¿sí? Es negarse a sí mismo y es cargar esa cruz. Aquí hay entonces el llamado, pero también está el discípulo colocando sus peticiones. Y un discípulo entonces no tiene petición para su maestro, es: déjelo todo y sígame. Pero Señor, déjelo todo y sígame, ¿sí? Pero primero déjelo todo y sígame. No hay pero, ¿sí? Después del llamado, después de tener esta fe en creer en Jesús como el Cristo, lo que sigue es la obediencia, ¿sí? Por eso miren los títulos que estamos viendo acá, los versículos. No estamos hablando entonces de nada que no sea la obediencia. Se está mostrando que lo terrenal no da vida, ¿sí? No da vida. Mateo 16, 24 al 26. Mateo 16, 24 al 26, también lo hemos visto muchas veces. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Sí? Mírese esos versículos con claridad. ¿A qué está invitando el Señor hoy? Es a que nos neguemos. Más y más tenemos que negarnos. El discípulo de Jesús de Cristo tiene que negarse cada vez más a lo que quiere, a lo que desea. Es poner su mirada puesta en Él. El verdadero discípulo cree solo en la única respuesta, solución dada por Dios, y no acepta otra. ¿Cuál es la respuesta, solución dada por Dios?
Hechos 4:12, ¿sí? Jesús es Cristo, Jesús es Cristo, Jesús es Cristo. Como dije ahorita, a muchos les cansa, están cansados, no queremos más ese pan liviano, pero Dios lo estipuló así. No dio otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Es Jesús es Cristo, Jesús es Cristo. El verdadero discípulo entonces no acepta algo diferente a este evangelio que Jesús es el Cristo. Juan 14:6, no acepta otro camino, no acepta otra verdad y no acepta otra vida, porque solo a través de Jesús el Cristo se va al Padre. Solo Él realmente es la respuesta, solución de Dios para nosotros. El verdadero discípulo de Jesús el Cristo no acepta entonces que se le mezcle al evangelio puro. No acepta entonces que se le inyecte algo que no es. No puede callar, no puede acomodarse, no puede simplemente estar allí porque debo estar. No, es que el verdadero discípulo de Jesús el Cristo tiene que estar claro y defender realmente su fe. El verdadero discípulo de Jesús el Cristo vive conociendo y creyendo claramente el problema y la solución que Dios dio para el ser humano. Es que el verdadero discípulo no puede dejar de hablar de eso, mostrar el problema fundamental y la respuesta de Dios. No es que simplemente usted como un discípulo de Cristo vaya y le muestre a la gente cómo salir del alcoholismo, cómo salir de la drogadicción y llevarlo a ciertos grupos o hablarle de que necesita psicólogos. No, es que todo lo que le está ocurriendo al ser humano en este momento es porque está separado de Dios, porque está en el pecado y gobernado por Satanás. Y la respuesta para la drogadicción es Jesús es Cristo. Y la respuesta para el alcoholismo es Jesús es Cristo. Y la respuesta para cualquier circunstancia que usted y yo estemos viviendo, entonces es Jesús es Cristo. ¿Sí? Esto es realmente lo que Dios envió. Se tiene que dar esta respuesta se va a dar, como dije también al inicio, a través del evangelismo de la Biblia. Los textos, anótenlos, ya lo hemos visto mucho, pero anoten estos textos. Solo a través del evangelio que Jesús es el Cristo, entonces los discípulos de Él, de Cristo, podrán hacer la evangelización mundial y el evangelismo de la Biblia. Vamos a ver primero la segunda parte del evangelismo de la Biblia. Mateo 10:11 habla de los dignos. Entonces en Lucas 10 se habla de los hijos de paz. En Mateo 13:22 se habla de la tierra buena. Mateo 13:44 el tesoro escondido. Mateo 13:45 y 46 la perla de gran precio. Y Mateo 13:47 y 48 la red. ¿Sí? Pero repito, esto se va a dar si está la fe en nosotros, si somos verdaderamente los discípulos de Jesús el Cristo. ¿Sí? Los discípulos de Jesús el Cristo, entonces con esta fe podrán encontrar, o mejor aún, todos podremos encontrar a los dignos, a los hijos de paz, a la tierra buena, a ese tesoro escondido, a esa perla de gran precio y la red, que es entonces escoger. Muestra acá esta parábola. Son muchos los peces, pero ellos van por uno en específico. Vamos al campo, pero vamos es por uno, por el que va a reaccionar, por el preparado por Dios. El verdadero discípulo de Jesús en Cristo se aferra al pacto de la evangelización mundial. ¿Sí? Mateo 28, 18 al 20. ¿Qué fue lo que dijo el Señor allí? Mateo 28, 18 al 20. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, nótese acá lo que el Señor viene hablando en estos minuticos que llevamos acá. ¿Qué está diciendo? Hagan discípulos en todas las naciones. ¿Pero discípulos de quién? De Jesús el Cristo. El que está enviando es Jesús el Cristo. ¿Sí?
a todo lugar, lo mismo que en Hechos 1:8. Recibiréis poder del Espíritu Santo, ¿sí? Esto es cuando creemos que Jesús es el Cristo, para ser testigos de Él. ¿En dónde? En toda Judea, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En toda la tierra, testigos de Jesús el Cristo. Discípulos, entonces, con esta fe vamos a ser discípulos de Jesús el Cristo. Llevémonos eso hoy en nuestro corazón. Los discípulos no nos pertenecen, no le pertenecen a una organización. Somos discípulos de Jesús el Cristo. Cuando vayamos realmente o estemos cumpliendo a cabalidad este mandato, es para ser discípulos de Jesús el Cristo, con una fe clara en Jesús el Cristo. El verdadero discípulo de Jesús el Cristo se aferra y vive en el pacto de la evangelización mundial. Esto es, lo da absolutamente todo. Miremos estos últimos versículos para que nos demos cuenta que es lo que va a ser un verdadero discípulo de Jesús el Cristo. Mateo 24:36. 24:36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer como discípulos de Jesús el Cristo? Según este versículo, dice que nuestros días, nuestras horas, están ¿para qué? Para cumplir con el pacto de la evangelización mundial. Esto lo hace un verdadero discípulo de Jesús el Cristo. Aquí está diciendo el mismo Señor: no se sabe el día ni la hora. Pero como no lo sabemos, entonces los días que Dios nos está dando mis días son para el pacto de la evangelización mundial. Las horas son para el pacto de la evangelización mundial. Esto es para cumplirlo. Para cumplirlo. Hechos 1 del 6 al 7. Hechos 1 del 6 al 7. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice acá? Entonces, de acuerdo a estos versículos, los verdaderos discípulos de Jesús el Cristo no se interponen a la dirección dada por Dios. Dio una orden. No es simplemente: pero vas a restaurar, ¿sí? Pero puedo hacer esto, puedo hacer aquello. No se interpone. La dirección es dada. Toda la tierra, ¿sí? Toda la tierra. Sus días, sus horas están para toda la tierra. Mateo 24:14 dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué hacemos como discípulos de Jesús el Cristo? Entonces, una cosa: solo predicar un solo evangelio, solo testificar un solo evangelio. ¿Qué es este evangelio? ¿O de quiénes que damos testimonio? De que Jesús es el Cristo. En últimas, ¿qué quiere decir Mateo 24:14 a los discípulos de Jesús el Cristo? ¿O qué está exigiendo? Obediencia. Obediencia. Ahora, el verdadero discípulo, estamos viendo esto, de Jesús el Cristo, se aferra y vive en el pacto de la evangelización mundial, lo da todo. Hechos 20:24, y con este texto terminamos. Hechos 20:24. Mírese esta parte para que quede claro que como verdaderos discípulos de Jesús el Cristo, entonces vivimos en este pacto de la evangelización mundial y lo damos todo. Aquí no está encerrado que da una parte, lo da todo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo entonces referente a estos versículos? Dice Hechos 20:24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús el Cristo, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.
¿Qué dice esto entonces a nosotros, los discípulos de Jesús de Cristo? Varias cosas y podemos ver muchas más, pero así, algo para que nos llevemos con este versículo. Una, que no estimamos nuestra vida preciosa. Un verdadero discípulo de Jesús de Cristo no estima su vida preciosa, o sea, es que no vive para sí, no vive para llenar, para satisfacer. Dice, no hace caso a nada que no sea el Evangelio, que Jesús es de Cristo. Lo que no es el Evangelio, entonces, que Jesús es de Cristo, no nos interesa, no nos satisface, no nos llena, no da vida, lo rechazamos. Eso hacemos los discípulos de Jesús de Cristo. ¿Qué más hacemos? Deseamos acabar esta carrera, ¿sí? Esta carrera en esta sola dirección, con esta sola fe. Porque si no es así, entonces es que no podemos ser finalistas. Nosotros, los discípulos de Jesús de Cristo, anhelamos ser los finalistas, deseamos terminar la evangelización mundial, estar allí hasta ese día que ya Dios tiene estipulado para que Jesús, quien es el Cristo, vuelva. Y oramos a Dios para que con esta fe verdadera nos dé ese privilegio de ser parte de esos testigos de Jesús de Cristo, que entonces estaremos anhelando que Él venga y nos iremos con Él. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu voz, Dios. Gracias, Señor, porque hoy, a través de tu Santo y bendito Espíritu, has hablado en nuestras vidas, Señor, y sabemos que nos has confrontado, sabemos que nos has exhortado y nos has redarguido. También te damos gracias, Señor, porque nos has permitido, Padre, poder entender un poco más lo que es ser un discípulo de Jesús de Cristo. Y, Señor, anhelamos, Señor, ser esos discípulos verdaderos de Él, Señor, que entonces estemos con el deseo de cumplir con el pacto de la evangelización mundial, Señor. Que estemos, Señor, dándolo todo por ti. No es lo que el hombre pueda estar viendo en nosotros, eso es lo de menos, eso no debe interesar. Lo que realmente nos debe interesar es cumplirte a ti, Señor. Terminar, Señor, para ti, verte venir, Señor, en nuestros días, Padre. En última, Dios, eres tú el que está viendo el corazón de cada uno de nosotros, de tu iglesia, Señor. Por eso oramos, Señor, para que sigamos siendo llenos de este Evangelio, Señor, para que no nos cansemos de anhelar este único Evangelio que es Jesús de Cristo, Señor, para que cada vez mostremos y demostremos esa condición que tenemos, Señor, esa necesidad de ti, Señor. Es que por más que nos da, Señor, entonces más necesitamos, Dios. Hoy nos revelas tu Evangelio, pero necesitamos más de tu revelación, Señor. Lo has revelado, un misterio que estuvo oculto desde tiempos eternos, pero, Señor, seguimos orando para que cada vez esta revelación esté más clara en nosotros, Señor. Que no se nos nuble por un tiempo, Señor, sino que cada vez esté más clara, Señor. Que la podamos ver con claridad, que la podamos creer, Señor, a profundidad, y que la podamos poner por obediencia, Señor. Recibe, Padre, el honor, la honra y la gloria, porque sobre tú te la mereces, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo.